de Dios. Y quiero platicarte un poquito. Esto surgió a través, yo consumo mucho YouTube. De hecho, pago la aplicación para que no me salgan comerciales. Y hubo una frase. Y estaba viendo comentaristas de fútbol. Y uno de ellos decía: oye, pero tú eres de los X, ¿no? O sea, de la generación X. Y empezaron a decir, dice, porque los millennials, chéquenle ahí, no voy a dar que no sé cuándo empiezan ahí, pero yo creo que yo no soy millennial, yo debo de ser X. Ay, no, X no. Chavorruco. No, algo de X, creo que. Pero él decía que los millennials, espero que no digan amén cuando termine, no les gustan los procesos. Quieren las cosas rapidito. Quieren en microondas y que se calienten las tortillas todas feas y ya, y el topper, ¿no? Y ya. Y no les gustan los procesos. Quieren que sean. Y yo me acordé y dije, ay, así son varios de la iglesia. O sea, quieren que de la noche a la mañana, pastor, dame una estrategia para arreglar mi situación con mi hijo, y a los 2 días no me funciona. Y quieren que de la noche a la mañana sucedan estas cosas, pero hay un mientras tanto de Dios. Y en esos mientras tanto de Dios es un proceso. ¿Y qué vas a hacer en ese proceso? Y hoy quiero compartirte esto porque creo que puede servirte de consejo, porque van a venir varios consejos para que tomes nota, y si no, escuches la prédica en todas las plataformas posibles y vuelvas a reavivarlas. Pero hoy quiero compartirte estos mientras tanto, ¿no? Los que me conocen saben que soy muy organizado con mis cosas. Veo en todo, en todo lo que yo veo, me fijo dónde comienzo y dónde quiero, y visualizo qué quiero llegar a ver. Y está bien padre eso, ¿no? Estoy aquí, tengo un carro descompuesto y quiero ver el carro arreglado, pero tengo que ver el proceso: cuándo, a qué horas, cómo, de dónde, cómo le voy a hacer. Y a veces esos procesos o esos mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Regularmente escribo los puntos, escribo las estrategias y las acciones a tomar. Tengo una aplicación que me encanta y ahí escribo las cosas, y me genera tranquilidad saber, al ver esos escritos, los pasos que debo de seguir y tildarlos, ¿verdad? Ya lo cumplí, ya lo cumplí, y ahí voy. Y para los que han estado muy cerca de mí, y voy a poner el ejemplo de la alabanza, son los que más los he inundado de esto, ¿verdad? Les digo, chicos, va a haber una reunión y vamos a ver estos puntos de agenda, ¿no? Esta minuta. Vamos a ver estos puntos de agenda y quiero ver esto. Al final les digo, quiero ver esto, por eso estas son las estrategias que vamos a seguir. ¿Sí, verdad, chicos? Y les digo, esto es lo que quiero ver. Y en el proceso, pues unos ahí entran, otros por sus procesos también de vida, ¿no? Ahí se meten, a veces no, pero yo les doy el camino a seguir para lo que queremos ver como ministerio. Entonces, por supuesto que esto aplica también a mi vida. Y cuando se trata del Señor, cuando se trata del ministerio, sabrán que, y de tu vida cristiana, sabrán que con Dios, en el reino de Dios, a veces el hacer estos puntos no resultan, porque Dios puede hacer de la nada algo, de las cenizas crear vida, y las cenizas pues nada más quedan y nos anuncian que ahí donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero en el reino de Dios quizás los pasos y las estrategias no funcionen, pero regularmente es bueno tener estrategias. Una de las cosas que quiero poner un ejemplo fue cuando a Adi y a mí Dios habla con nosotros, y cuando digo esto pareciera que, chicos, quiero hablar con ustedes. No, Dios trata con nosotros y decimos, ¿por qué no comenzamos iglesia? Rapidito. Miren, si yo esto lo hubiera hecho desde los 12 años, obviamente creo yo que no me hubiera dedicado a pastorear. Ya tuviera una empresa o fuera dueño de la luna.
Pero este renacer o esta nueva forma de pensar comenzó cuando tenía 34 años. Entonces muchas cosas ya no las pude lograr, que las puedo lograr, pero tengo otras cosas que hacer, entonces ya no, entonces, en fin. Ahora a mis hijos les inculco esto, porque no hubo personas a mi vida en esa temporada que pudieran hablar en específico. Pues caminé solo, equivocándome. Pero eso te digo, pero en el reino de Dios las cosas funcionan diferente, porque mira dónde estamos ahora. Cuando yo creía que el camino era que se muriera el pastor para que a mí me pusieran de pastor, o que tenía que ir al instituto e internarme 3 años, y no me interné, y he estudiado toda la vida. Entonces por supuesto que esto aplica también, ¿verdad? Y hubo un mientras tanto. Entonces por más listas que hagamos, pues en el reino de Dios puede cambiar de la noche a la mañana la risa, el gozo en risa, y algo puede ocurrir, y lo he visto. Pero mientras tanto, no me gustaría que te quedaras únicamente con el, ay, no voy a hacer nada, acabo Dios me va a dar un trabajo, y no sales de tu casa. No, mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Es que ya le dije a Dios orar por mi matrimonio, yo estoy orando por mi matrimonio. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Porque orando y orando hay que darle con el mazo al marido. Orando y decía mi pastora, ¿no? Que en paz descanse. Orando y con el mazo dando. Entonces, eso es, y mientras tanto, ¿qué? Es que yo ya le entregué mi vida a Jesús. Ajá. Y mientras tanto, ¿qué? Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Lo escribí ahí en WhatsApp, algunos puntos, y está padre porque vas a empezar a reafirmar algunas cosas que leíste. Entonces les suelo decir a ese tiempo, de temporada a temporada, si han escuchado, ¿verdad? Vamos a pasar esta temporada, pero la siguiente va a ser mejor. Y dices, ya viene la nueva temporada. Mientras tanto, ¿qué? Y en esos mientras tanto los millennials dicen que batallan. ¿Cuántos de la generación X? Aquí hay hasta YZ. No, los YZ debe de ser una raza de... Mientras tanto, déjenme darte algunos ejemplos de lo que hablo. ¿Está bien? Uno de los ejemplos es el rey David. Había sido ungido como rey de Israel, venció un gigante. Dicen que cuando él tenía 17 años, venció un gigante, agarró 5 piedras porque había visto otros 4 y dijo, ay, se me van a venir los otros 4. O no lo sé, dicen que es vamos a hacer un supositorio, ¿no? Entonces él fue ungido como rey por el profeta Samuel. ¿Se acuerdan de la historia? Se formaron todos los hermanos de David. Llega Samuel y dice, a ver, voy a escoger a un rey, porque el rey que escogieron lo escogió el pueblo. Y el pueblo sabio, el que entendió, escogió mal, ¿verdad? Escogió a uno de un moreno. Entonces Dios va a escoger este nuevo rey. Y dice, ok, todos están aquí. No, es que no siento. Ay, falta uno. Ay, sí, el cuidador de ovejas. Entonces, pero mientras tanto que David fue ungido, le dijo Samuel, tú eres ungido serás rey. Mientras tanto, si tú lees la historia de David, tenía que pastorear ovejas y servir a Saúl. ¿Sí se acuerdan cómo servía a Saúl? Le cantaba las mañanitas. Le cantaba las mañanitas al rey, a Saúl cuando se ponía fúrico. Y decía que cantándole las mañanitas. No es cierto, porque al rato dicen, no, es que el pastor dijo que cantaba el rey David. No. Y de hecho, desde su ungimiento como rey y su asunción como tal, pasaron
40 años. El mientras tanto, ¿cuánto fue? 40 años. Pero ya era rey. Mientras tanto, pastorea, cuida, acércate al rey y fíjate cómo le hace. Y luego fue perseguido. Ya se saben toda la historia. ¿Quieren otro ejemplo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús y lo llama, le dice, ¿por qué me persigues? Él dice, ahora vas a ser seguidor mío. Y en ese proceso se va a Arabia y dura 3 años preparándose. Jesús sabía que era llamado el apóstol Pablo, pero mientras tanto, fíjate lo que él hizo. Debía aprender las escrituras, predicar y reeducarse en el camino cristiano. Sí, era un hombre que sabía las escrituras, pero no tenía la revelación que después tuvo por esa relación que tuvo con Jesús y con los apóstoles. Porque los hechos hablan y el apóstol Pablo narra que esos momentos estuvo con Pedro, con Juan, que estuvo ahí escuchando a los apóstoles. Y ese proceso de empezar a hablarle a otras personas, casi fueron 12 años. ¿Quieres otro ejemplo? De los mientras tanto. Jesús tuvo su mientras tanto también. ¿Y sabes dónde fue su mientras tanto? En la carpintería. Hay una película que no recuerdo cuál es, creo que es La Tentación de Cristo, la última tentación de Cristo. No tiene nada que ver, se las recomiendo nada más para que la vean, Ahí. Hay momentos chidos, pero parece que él inventó la mesa. Porque comían, si se dan cuenta, hoy todavía comen en el suelo, ¿no? Los de Oriente, ¿no? Comen en el suelo. No, él inventó ahí dice, ¿no? Que la mesa. Y le dijo, mira mamá, pero está muy alta. Mira, hincada no alcanzo. ¡Ja! Y que saca la silla. Me encanta esa escena porque digo, debe de haber sido Jesús así, aprovechándose de los inventos que estaban en el futuro, ¿no? Entonces Jesús, mientras tanto, estuvo en la carpintería escuchando a su padre, siendo enseñado por su padre. Como judío, él tenía que ser educado por su padre hasta los ¿cuántos años? 13, a los 12 y a los 13 ya les hacían su misa. Eso, Marge Simpson, eso. ¿Sabía Jesús de dónde venía y hacia dónde iba? Conocía su destino, pero mientras tanto debía lijar madera y armar muebles. Mientras tanto. Pero mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Tu proyecto que tienes, mientras tanto. ¿Ya le agarraron? ¿Ya? A lo mejor ya termino aquí, amén. Déjenme concluir, porque quiero darte unos consejos. Entonces, esta generación, y cuando digo esta generación, ya no me refiero a los millennials, sino a esta generación a la que está viviendo ahorita, la que está despierta ahorita en este momento. Esta generación quiere ver resultados rápidamente en todo. Y a veces olvida que con Dios no funciona así. La mayoría de las veces, Dios te va a decir a dónde quiere que vayas, pero no te va a decir cuándo ni cómo. Vamos a hacer iglesia. Ya. Mientras tanto, ¿qué fue lo que hice? Hice una lista de las cosas que necesitaba. La imprimí en mi Epson y la doblé lo más que pude y la metí en mi cartera. Y cuando mi jefe me dijo, ¿y qué vas a hacer? Mientras tanto, le voy a agregar esto, déjenme, es mi historia además. Mientras tanto voy a ver cómo le hago con eso. A ver, dame tu hoja. Vio mi hoja y dijo, esta yo te la doy. Y fue la pantalla esa. Esta nuevecita te la doy. De hecho, me quería comprar una Smart. Y le dije, no, cómprate la Smart para ti y me das esa. ¿Cómo me arrepiento de eso?
Y él se compró una 4K. Me dio una envidia, pero santa, envidia santa. Oílo. Y recuerdo que me dijo, yo te ayudo con esto. No manches, el 80% de las cosas. Y dije, ¿qué más? Mientras tanto, hay que buscar un local. Y empezó la iglesia así. Empiezan los proyectos con nada. Pero cuando Dios te da una visión, te va a dar los recursos. Comiénzala. Ese es un consejo que doy, porque el pastor soy. Te voy a dar 2 consejos sobre esto. Mientras tanto, David. Mientras tanto, Dani. Tú necesitas un mientras tanto. Porque me estás poniendo una tensión. Mientras tanto. El de allá no, está dormido. Mientras tanto. ¿Cuántos necesitan un mientras tanto hoy? ¿Sí? ¿Necesitan un mientras tanto? Bien, Joelito. Número 1, no te desesperes, porque caemos en la desesperación. Entonces, el primer consejo que te doy, que he aprendido, es no te desesperes. Las cosas no surgen de la noche a la mañana. Si tú plantas, hablando de florece, plantas una semilla, al día siguiente no vas a tener. Miren, creo que el otro año, o fue el antepasado, el primero, compraron unas plantitas, ¿verdad? ¿El antepasado? El pasado. El año pasado compraron unas plantitas y todas las mujeres, creo, a ver, corríjanme. Y si no, es mi historia. Se llevaron las plantitas y todas marchitas. Nada más creo que, sí, ya sé. Nada más la de Adi. Hasta se paró para decir, Adi no sé qué le echó unos polvos mágicos de Sinaloa, no sé. De Sinaloa. Esto lo voy a tener que editar. Ahógate, hermano. Y todas las plantas marchitas. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. No la cuidaron. No le echaron la suficiente o la necesaria agua. No le hablaron por las mañanas. O sea, hay que hablarle a la plantita. Ay, ¿cómo estás? De agüita. Ay, no mucha no. Ay, sácale el agua. No la podaron. Y Adi hizo todo eso. ¿Sí o no, Adi? ¿Qué me faltó? Proyectos que comenzaron muy buenos y terminaron porque no nos desesperamos. A veces la desesperación, familia, o mi desesperación, es por conocer la voluntad de Dios. Me desespero porque digo, es que yo pensé que era la voluntad de Dios y me empieza a entrar incredulidad o temor, ¿verdad? Cuando empieza un proceso o algo, una temporada donde o tiene que brincar o tenemos que brincar un proceso, nos da desesperación porque no sabemos si Dios está ahí o no, o si era la voluntad de Dios o no, y comienzan los temores y empieza la incredulidad. A mí me pasa, yo lo describo así como se los estoy diciendo. Si entiendo que Dios es mi Padre, escucha, si entiendo que Dios es mi Padre y mi Padre es bueno y Él está lleno de bondad hacia mí, hacia ti, hacia sus hijos, entonces voy a confiar en 2 cosas. Escucha, primero, en que si no estoy haciendo su voluntad, Él me lo va a hacer saber. Si sé que Dios es bueno, que Él es mi Padre y que luego voy a ver la bondad de Dios en esto, si sé que las cosas no están funcionando, Él me lo hará saber. Él. Número 2, o en segundo lugar, en que si no estoy haciendo su voluntad, Él me lo hará saber, ¿verdad? Segundo, y en que si me equivoco, Él me va a restaurar y no me va a dejar en vergüenza. Así que anímate, no te desesperes. ¿Cuántos han seguido en alguna ubicación el Google? ¿Cómo se llama esa cosa? El Maps o el Waze, el Waze. A mí me gusta más el Maps.
Pero si te pasas, yo estoy tranquilo que me va a decir, recalculando. ¿Verdad que sí? Vuelta. Y a veces digo, Nel, yo ya sé el camino y le voy a dar por allá, recalculando. Que no, chica, porque a mí me habla una muchacha, no sé quién te habla. Voy manejando, le digo, no, mi amor, y ya voltea. No, mi amor, yo ya me sé el camino. Y me dice, ¿y entonces para qué lo pones? Pues para escucharla. Ay. Recalculando. Y ese es mi papá, ese es tu papá. ¿Qué te va a decir? Recalcula, hijo, no hay problema. Ay, no te avergüences, porque esto te va a ayudar para bien. Número 2, ¿sabes que vives en luz verde? En el sentido que tienen la aprobación de Dios para hacer todo lo que deseen. Y no me refiero al pecado, ¿ok? No sean así. Me refiero a todas las cosas que deseas, porque somos bendecidos. Todo lo puedes hacer, estás en luz verde, ¡dale! Y por esas casualidades, porque hay casualidades de la vida, se equivocan y están yendo por un lugar en donde no los mandó o no están saliendo las cosas bien. Pero algo que me encanta saber es que Dios va a intervenir y se los va a mostrar. Todos en la vida podemos tener fracasos, pero no va a cambiar la bondad de Dios por nosotros. Y eso, digo, no es el corazón de Dios que aprendas algo sobre un error que cometiste, no. Y ya lo hemos enseñado, ¿verdad? Pero esas casualidades que no ocurren, está bien. No te vas a quedar ahí, ¿verdad? Vas a recalcular con Dios, vas a ver la bondad de Dios y vas a seguir. Porque va a haber negocios que no van a ser buenos. Pero vas a recalcular. ¿Cuántos de los que tienen un negocio hoy antes tronaron? Tuvieron la curva de aprendizaje. Tuvimos la curva de aprendizaje. Pero nosotros estamos en luz verde. Mira, Hechos capítulo 16:6, cuando hablo de la luz verde, ya cuando no estaba Jesús aquí, Jesús en Mateo les dijo, vayan y hagan discípulos y prediquen el evangelio y que se extienda por todo el mundo, bla, bla, bla. Los discípulos no oraron diciendo, Señor, muéstranos si ir a evangelizar a este lugar es tu voluntad. Vamos a orar y ayunar. O sea, directamente ellos lo hacían. Cuando estaban yendo hacia Asia, no era la voluntad de Dios que fueran hacia esa zona. Entonces el Espíritu Santo intervino y les dijo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Somos guiados por el Espíritu Santo. Comencé en la intro al inicio, les decía, a veces tenemos ruido afuera. ¿Qué importa? Porque la voz está dentro. Conclusión. Tú mientras tanto, hacia donde has pensado ir, ¿qué vas a hacer? Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Señor, líbrame de las deudas. Mientras tanto, ya no gastes. En la semana hablé con un amigo y me decía, pastor, vengo por estrategias. Y yo, ¿qué estás haciendo? Esto y esto. Dale, luz verde, dale por ahí. Pero no, haz lo que estás haciendo. Las pequeñas cosas van a cambiar para grandes destinos. Ya después, ya que aprendiste esas cositas, hacerlas, agrégale otra cosa. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? En el mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta que debes de llevarte. Mientras tanto, hay un proyecto. Mientras tanto, escribe la visión. Escríbelo en tabletas, dice el escritor de Habacuc. Escríbela en tabletas y síguela. Sigue la visión. Y mientras tanto escribí. Y Dios me respaldó. Y mientras tanto aprendí.
Y mientras tanto, mientras que no estoy estudiando, mientras que no estoy en la escuela, mientras tanto generé recursos para mi escuela. Mientras tanto que voy a prepararme. Mientras tanto, Padre, en el nombre de Jesús oro sobre cada uno de tus hijos. Que en estos mientras tanto pueda haber la sabiduría del Espíritu Santo sobre ellos. Padre, estoy tan confiado porque sé que les vas a hablar. Porque creo en tu capacidad, Espíritu Santo, de hablarles a sus vidas. Tú tienes la capacidad, Espíritu Santo, de hablarle a sus vidas. Y este es el meollo, ha sido la línea, ha sido el consejo, ha sido el mensaje. Pero yo sé, Espíritu Santo, que esta casa hay gente obediente, hay gente deseando los mientras tanto en los procesos. Padre, que no se termine los proyectos y que podamos aprender los mientras tanto contigo, los mientras tanto de Dios. Lo hemos aprendido del rey David, lo hemos aprendido del apóstol Pablo, lo hemos aprendido de mí mismo, que he puesto ejemplos de mí mismo. Pero ¿qué más de Jesús? Que mientras tanto, cuando era pequeño, aprendí a ser hijo para después ser hermano de todos nosotros y después ser el Salvador de todos nosotros y después de ser el apoyo de nuestra salvación y de nuestro crecimiento. Mientras tanto, voy a amarte y voy a honrarte con los recursos, con los sueños que has puesto y con el fruto de mis recursos. Voy a honrarte con mis talentos. Mientras tanto que llegan las cosas grandes, aprenderé a hacer las cosas pequeñas para restaurar lo que tenga que restaurar. Mientras tanto limpiaré para poder construir. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús y vamos a ver esta semana. Levanta tu mano y di: voy a ver la bondad de Dios en esta semana. Veré la bondad de Dios en esta semana y va a ser visible, porque va a ser de bendición no solamente para mí, sino para mi familia, mis amigos y la iglesia. Veré tu bondad sobre mí, veré tu bondad en cada una de las cosas que haga. Padre, en el nombre de Jesús, que se abran espiritualmente, Señor, el pecho y pueda surgir algo en el interior que venga a ser como un fuego consumidor y que pueda purificar todo aquello que haya en nosotros, que tenga que ser transformado, moldeado conforme a tu presencia, mediante tu voluntad, Padre. Se haga ahora en este